Muy bien, vamos a continuar, regresamos. Y bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte de esta actividad número 10, que ahora vamos a ver operaciones con los objetos. Ya la primera parte de la actividad 10 se trató de dibujar. Ya los dibujos que hemos hecho hasta ahorita, les digo, son muy básicos, con herramientas, digamos, de dibujos predeterminados, ¿sí? Es decir, dibujos definidos como círculos, elipses, rectángulos, polígonos, formas libres, todas esas formas básicas más bien que hemos visto, incluso algunas otras herramientas que no vimos como tal, pero que ustedes pueden explorar y luego les pueden servir para otras cosas, como las flechas, las orlas, muchas otras opciones que están ahí cerca de las herramientas que vimos. Por ejemplo, en polígonos están las estrellas, en formas básicas están les digo, las flechas, las orlas, incluso hay algunas opciones, herramientas de diagramas de flujo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver en esta segunda parte de la actividad número 10 son operaciones con objetos, y de hecho la tercera y la cuarta parte se tratan también un poco de esto, ¿sí? En esta segunda parte de la actividad 10 vamos a ver básicamente dos operaciones que son muy útiles, ¿sí? Copiar objetos y duplicar objetos. Son cosas que podrían confundirse, pero no son lo mismo, ¿sí? En CorelDRAW, eh, copiar y duplicar son dos comandos separados distintos que hacen cosas muy similares, pero que pues se les puede dar usos diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que se copian objetos y cómo es que se duplican objetos. Y luego, bueno, pues ustedes en esta actividad lo que van a hacer es describir los pasos para hacer estas dos operaciones con objetos, ¿sí? Entonces, vamos entonces al programa, vamos a CorelDRAW. eh, Vamos a posicionarnos en él, aquí estamos ya. Y bueno, vamos a ver primero cómo copiar objetos, que esto se hace de la misma forma que en cualquier otro programa, ¿sí? Y voy a dibujar aquí un rectángulo, ¿sí? Y lo voy a copiar para luego pegarlo, ¿sí? Es exactamente el mismo procedimiento, entonces aquí no hay mucho que ver. Donde está lo interesante es en duplicar, ¿sí? Entonces, aún así, como quiera, es importante tomar en cuenta que aquí en CorelDRAW pues también se puede hacer la típica operación de el copy-paste, el copiar y pegar, ¿sí? Y los pasos pues son los mismos que utilizamos, los mismos pasos que llevamos a cabo para hacerlo en cualquier otro programa, ¿sí? Entonces, lo primero que habría que hacer es seleccionar el objeto que quiero copiar, ¿sí? Ese sería el paso número 1. El paso número 2 sería darle la orden al programa o a la computadora para que copie el objeto. ¿Cómo se hace esto? Pues dándole un clic en el menú edición y luego en el menú copiar, ¿sí? En la opción copiar, ¿sí? O la otra, como aquí nos lo está diciendo el programa, pues oprimir la tecla control y luego la tecla C. Es el típico comando de control C, ¿sí? Entonces ahí lo voy a hacer, ya di un clic en copiar o le doy control C. Otra opción también es con clic derecho sobre el objeto y por aquí nos debe aparecer la opción de copiar. Miren, aquí está, copiar, ¿sí? Entonces yo ahí lo copié. ¿Qué pasa cuando copio un objeto? Bueno, lo que pasa es que en la papelera, ¿sí? De la computadora, que no confundirlo con la papelera de reciclaje. Una cosa es la papelera de reciclaje y otra cosa es la papelera a secas. Bueno, la papelera a secas es un espacio de memoria que pues, no podemos ver, ¿sí? En donde se guardan de manera eh, temporal, ¿sí? Todos aquellos objetos que, bueno, más bien, el objeto que copiamos, ¿sí? No se pueden guardar varios, es solamente uno.
¿sí? Entonces, en este caso, como yo di el comando control C, ahorita lo que tengo guardado yo en esa papelera, en ese espacio de la memoria, es precisamente este rectángulo que yo acabo de deseleccionar ahí, ¿sí? Y lo que tengo que hacer para hacer efectivo esa copia, ¿sí? Es decir, para ver esa copia que hice del objeto que copié, pues es utilizar otro comando, que es el típico comando de pegar, ¿sí? Que el, el- el- el comando de pegar es control V chica, ¿sí? O que también podemos darle edición, pegar, aquí está, ¿sí? O podemos darle también clic derecho y darle pegar, que aquí está, ¿sí? Entonces yo le voy a dar un clic ahí en pegar y ahí se pegó, ¿sí? No sé si alcancen a ver que el objeto sí se pegó, está pegado, ¿sí? Pero se pega sobre el objeto, ¿sí? Entonces yo aquí en esta parte de donde está el objeto en realidad tengo ya dos objetos, se pega sobre él, eso es lo que hay que entender y saber en CorelDRAW, ¿sí? Entonces aquí si yo lo muevo, ¿sí? Ahí lo moví, ¿sí? Ya tengo dos, ¿sí? Si yo vuelvo a pegar, ¿sí? Se pega nuevamente en donde yo lo copié, ahí se volvió a pegar, vean cómo parece que se selecciona, pero lo que está pasando es que se está pegando un objeto sobre el que yo ya tenía y lo muevo, ¿sí? Entonces, así es como se copian y pegan los objetos, ¿sí? Así es como se utiliza el comando o cómo se hace esta operación, la primera operación básica que estamos viendo de operación con objetos, que es la de copiar, ¿sí? Aquí una de las cosas que hay que entender es cómo se copian y cómo se pegan los objetos. Vean cómo los objetos se pegan exactamente en donde los copiamos, ¿sí? Esto se puede hacer también efectivo si brincamos de página. Si yo me voy a la siguiente página, ahí me fui a la página 2 y yo pego, vean cómo el objeto se pega exactamente en donde yo lo copié, ¿sí? Esto es importante saberlo porque puede ser que se nos presente la necesidad de hacer eso, ¿no? De que, bueno, yo necesito en 10 páginas pegar el mismo objeto, pero que quede exactamente en el lugar en donde yo lo copié. Bueno, pues lo único que uno tiene que hacer es eso, copiarlo, poner una página nueva y pegarlo. Una página nueva y pegarlo. No hay necesidad de volverlo a copiar porque el objeto está guardado en ese espacio de la memoria que les repito que es la papelera, y mientras yo no copie o corte otro objeto, ese objeto seguirá guardado, o bueno, también mientras yo no cierre el programa o apague la computadora, ahí ya la papelera deja de funcionar, y si yo la prendo ya no tengo ese objeto guardado en la memoria, pero mientras yo no cierre el programa o no apague la computadora o no copie o corte otro objeto, ese objeto va a seguir guardado ahí. Si yo puedo seguir trabajando y puedo seguir haciendo mi diseño y puedo dibujar aquí otra cosa y otra cosa y otra cosa, y a la computadora o al programa no se le olvida que yo tengo en la memoria ese archivo, o más bien ese objeto guardado, y en cuanto yo necesite volverlo a pegar, bueno, pues lo vuelvo a pegar y ahí está, ¿sí? Lo muevo para seguir trabajando, sigo, ¿no? Sigo trabajando en mi diseño, y aquí pasan 2, 3 horas, no he copiado nada, me voy a la página 3 y digo, bueno, necesito otra vez ese objeto y lo vuelvo a pegar, ¿sí? Esa es la forma en la que funciona o se trabaja el copiado, ¿sí? de los objetos. Es algo pues muy sencillo, pero bueno, que uno o como ustedes que ya tienen cierta experiencia trabajando con algunos programas, estas operaciones de cortar, copiar y pegar ya las deben de tener muy bien aprendidas, muy bien entendidas. Pero bueno, ahora que se está aprendiendo un programa nuevo, pues es importante saber que la forma en la que se copia, corta y pega es la misma, pero que hay ciertos detalles que hay que tener presentes, como por ejemplo cuando yo copio un objeto y lo pego, ese pegado se va a hacer exactamente en la misma posición en la que yo copié, y esto puede resultar muy útil al momento de estar trabajando, ¿sí? Entonces, bueno,
En esta, en esta segunda parte de la actividad 10, recuerden que lo que estamos haciendo es, ahí está, lo que estamos haciendo es describir los pasos para copiar y duplicar objetos. Ya vimos cómo copiar objetos, vamos a resumir cómo se copian los objetos. Lo primero que hay que hacer, paso número 1 es seleccionar el objeto que quiero copiar. Paso número 2 es hacer una de 3 opciones que tengo, que es la primera, dar un clic en el menú edición y luego en la opción copiar. Esa es una de las opciones que tengo. La siguiente opción que tengo es dar clic derecho sobre el objeto que quiero copiar y una vez que aparece el menú emergente, dar un clic en la opción copiar. Y la tercera opción que tengo es dar, una vez que tengo seleccionado el objeto, las teclas control C, oprimirlas al mismo tiempo, que es el comando de copiar para copiar, ¿sí? Y el paso número 3 es pues pegarlo, ¿sí? Utilizar el comando control V o edición pegar o clic derecho pegar, ¿sí? Y se va a pegar el objeto. Como nota, se le puede poner ahí en la actividad, les voy a pedir que pongan como nota, no sería el paso 4, sería una notita abajo del paso 3, explicar que el pegado del objeto que se copió va a hacerse exactamente en la misma posición en la que se copió el objeto original. ¿Sí? Eso es importante saberlo, es importante tenerlo presente, porque les digo, al momento de estar trabajando, esto suele resultar muy útil. ¿Sí? Ahorita puede ser que a ustedes no se les, eh, no se les no lo entiendan como tal o no se den cuenta de la importancia que tiene esto, pero bueno, más adelante, si es que se presenta una situación en la que esto se haga efectivo, pues yo se los haré saber, ¿sí? Muy bien, bueno, pues esto es copiar objetos. Vamos entonces ahora a ver cómo duplicar objetos, que esto es algo distinto, algo que no en todos los programas existe, ¿sí? Y bueno, pues es sencillo hacerlo, pero hay ciertas cosas que saber para duplicar objetos, ¿sí? Nada más déjenme checar cómo va esto de la grabada de la clase. Ok, muy bien. Bueno, para duplicar objetos, obviamente, pues tengo que tener un objeto que quiera yo duplicar, ¿sí? Entonces, yo quiero este mismo objeto que hace un momento copié, lo quiero duplicar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a duplicarlo, ¿sí? Igual que en copiar, hay varias opciones para duplicar esos objetos, este objeto, ¿sí? La primera es igual, darle un clic en edición y aquí está la opción duplicar. Bueno, el paso número 1 sería obviamente seleccionar el objeto que quiero duplicar, ¿sí? Ese sería el paso número 1. Seleccionar el objeto que quiero duplicar, ahí lo tengo ya está seleccionado. Y paso número 2, igual que en copiar, habría 3 opciones para duplicar el objeto. La primera sería edición, copiar, ¿sí? Esa es la primera opción. Y si se fijan, digo duplicar, ¿sí? Y si se fijan, aquí está indicado el comando para duplicar, que es control D, ¿sí? Entonces, esa sería mi segunda o tercera opción, ¿sí? Oprimir la tecla control y la tecla D al mismo tiempo. Y la segunda o tercera opción sería dar clic derecho sobre el objeto y por aquí, o creo que no está aquí duplicar. Déjenme darle otra vez clic derecho. Y no, aquí no está la opción de duplicar, ¿sí? Aquí no la tenemos disponible. Entonces solamente dos opciones, edición, duplicar o con el comando control D, ¿sí? Entonces voy a hacerlo, control D, y vean cómo el duplicado se hace, no es diferente al copiado, ¿sí? El duplicado se hace no en la misma posición que el objeto original. Si se fijan, el duplicado se hace un poquito hacia la derecha y un poquito hacia arriba, ¿sí? Esta es la diferencia que hay, o una de las diferencias, no es la única, es una de las diferencias que hay entre copiar y duplicar, ¿sí? Entonces,
aquí el duplicado que hice, vean cómo no se hace en la misma posición, ¿sí? Ahora, esos son los pasos para duplicar. Son solamente dos, ¿sí? Muy sencillos, ¿sí? Voy a hacerlos otra vez para que en su actividad como quiera al final resumimos, ¿sí? Pero ahorita para que lo entiendan. Selecciono el objeto, es el paso número 1. Paso número 2, tengo dos opciones: edición, duplicar o control D. Y es todo, ¿sí? Ahora, viene lo interesante de esta operación, de duplicar, ¿sí? Esta posición en la que yo veo que está el objeto, yo la puedo modificar, esta posición, ¿sí? Aquí en las herramientas de propiedades del documento, ¿sí? Que son las que aparecen aquí arriba cuando yo no tengo nada seleccionado, ¿sí? Cuando dice carta, el tamaño de la hoja que estoy trabajando, la orientación, etcétera, ¿sí? Al final tiene estos dos valores que están aquí. Me voy a acercar con la lupa para que los vean más de cerca. Ahí está. Me voy a acercar acá arriba. Me refiero a estos dos que están aquí, al final de la herramienta. Ahí está. A ver. Ahí está. Esta opción se llama distancia de duplicado, ¿sí? Y lo que hace es establecer la distancia entre el objeto, es que no se alcanza a ver completamente, el objeto original, creo que dice original, dice objeto original. A ver, ahí está, sí. Establecer la distancia entre el objeto original y el duplicado. Y si se fijan, ahorita el valor que tengo es 5 milímetros por 5 milímetros, ¿sí? En X, que es la horizontal, tengo 5 milímetros y en Y, que es la vertical, tengo 5 milímetros, ¿sí? Y aquí está la opción de modificar esto, ¿sí? Ahorita vamos a darnos cuenta de dónde está el duplicado. Voy a mover un poco hacia abajo. Aquí están los dos objetos, nada más que pues se ven así porque tengo la lupa y vean. Este es el duplicado, el que acabo de seleccionar, y este es el original, ¿sí? Entonces, si los valores de la duplicidad que están ahí arriba en la barra de propiedades están de 5 por 5 milímetros, quiere decir que de aquí a aquí, ¿sí? Es decir, del objeto original al objeto duplicado hay 5 milímetros de distancia hacia la horizontal, es decir, hacia lo acostado y hacia la vertical, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo esos dos valores los modifico? Ahí está, los voy a modificar, les voy a poner ahora 15, ¿sí? Le puedo dar aquí un clic, voy a poner 15 y 15, ¿sí? Ya no son 5, ahora son 15 y 15. Voy a quitar la lupa, voy a hacer un poco hacia atrás, ahí está. Vean lo que va a pasar ahora voy a quitar este duplicado, bueno, voy a dejarlo, ¿sí? Y voy a duplicar ahora este objeto que acabo de duplicar, ¿sí? Y vean lo que va a pasar, ¿sí? Ahí se duplicó, ¿sí? La duplicidad o la operación, ¿sí? Se hizo ya no a la misma distancia entre los dos originales, sino ahora se hizo más lejos, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aumenté los valores de estos que están aquí arriba, el valor de distancia de duplicado, yo lo alteré, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer eso, ¿sí? Puedo alterar esos valores para que el duplicado se haga en la posición en la que yo quiero duplicarlo. Esa sería, digamos, la primer nota que yo les voy a pedir que pongan en los pasos a seguir para duplicar objetos. Vamos a regresarnos y a resumir lo que estamos describiendo, ¿sí? Los pasos para duplicar objetos son dos y son muy sencillos. El primero es seleccionar el objeto que quiero duplicar y el paso número 2 es, tengo dos opciones para duplicarlo. Uno es dar edición, duplicar o el otro es control D, ¿sí? Hasta ahí todo está sencillo. Ahora, después de esos dos pasos, lo que le voy a pedir es que pongan notas. La primera nota es la siguiente, ¿sí?
la de la distancia del duplicado, ¿sí? Van a ponerle a ustedes ahí en la actividad. Cuando no tenemos ningún objeto seleccionado, es decir, en la barra de propiedades del documento, ¿sí? Podemos alterar o modificar la distancia del duplicado y ahí, aquí les voy a pedir yo a ustedes que dibujen esta opción, que es la de distancia del duplicado, esta que está aquí arriba, ¿sí? Pues alterando los valores, ¿sí? Los valores que tienen esas opciones para hacer que el duplicado aparezca a la distancia que yo especifique en estos dos cuadritos, ¿sí? En este caso, como yo lo que tengo en unidades son milímetros, pues me aparece en milímetros. Si yo lo cambio a cualquier otro, lo voy a cambiar a centímetros, vean cómo los valores se cambian y ya no dice 15, ahora dice 1.5 porque yo cambié de unidad, ¿sí? Entonces, esa es la primera nota que les voy a pedir que pongan en los pasos para duplicar objetos, ¿sí? Esa es la primera. Segunda nota que les voy a pedir, ¿sí? Otra cosa interesante en la duplicidad de objetos. Voy a quitar estos dos, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Otra cosa importante y muy conveniente en la cuestión al momento de duplicar objetos, ¿sí? Voy a duplicar el objeto. Recuerden que la distancia del duplicado la voy a poner en 0.5 centímetros, que de hecho son 5 milímetros. Me voy a regresar a como estaba originalmente, ¿sí? La distancia del duplicado, ¿sí? Vean lo que voy a hacer. Voy a duplicar, ¿sí? Ahí dupliqué el objeto, ¿sí? Y lo voy a hacer un poco más pequeño, el objeto. Ahí está. Lo hice un poco más pequeño. Hice dos acciones. Primero lo dupliqué y luego lo hice un poco más pequeño, ¿sí? Ahora, no, espérenme. Cometí un error, ¿sí? Cometí el error de deseleccionarlo. Va de nuevo, ¿sí? Va de nuevo, ahí va. Lo voy a duplicar, ¿sí? Y sin quitarle la selección, lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está, ¿sí? No le he quitado la selección. Ustedes pueden ver que el objeto sigue seleccionado. Ahora, lo voy a volver a duplicar, ¿sí? Otra vez, control D, ¿sí? Observen que el objeto se duplicó y se va haciendo más pequeño. Lo voy a volver a duplicar, ¿sí? No sé si noten que el objeto se va haciendo más pequeño y mientras más yo lo duplique, vean cómo el objeto se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño, ¿sí? Hasta allá, ¿sí? Ahí lo dupliqué no sé cuántas veces, pero lo que quiero que se entienda es de que la operación de duplicado, ¿sí? Si tú duplicas un objeto y ese objeto lo alteras y al alterarlo no lo deseleccionas, ¿sí? Al momento de duplicar nuevamente, esa operación que hiciste de alteración, ¿sí? De dimensiones o de posición, se va a respetar también, ¿sí? Y eso está ejemplificado en esto que acabo de hacer, ¿sí? Yo aquí dupliqué este rectángulo que la primera vez que lo dupliqué lo alteré, ¿sí? Esa alteración fue hacerlo un poco más pequeño y moverlo de lugar. Y bueno, yo no quité la selección y al no quitar la selección, cuando lo volví a duplicar, esa alteración que hice se respetó y fue lo que pasó, ¿sí? Quizás sea un poco complicado esto de entenderlo, pero yo se los quiero explicar para que ustedes lo vean, lo aprendan y pues pues ustedes lo vean, ¿no? Voy a hacerlo nuevamente. Ahora lo voy a hacer con un círculo, ¿sí? A lo mejor con un círculo se ve un poco mejor, ¿sí? Ahí está el círculo, ¿sí? Lo voy a duplicar, ahí lo dupliqué, ¿sí? Voy a hacerlo un poco más pequeño, lo voy a mover del lugar, ahora lo voy a mover mucho más, ahí, ¿sí? Ahora,
no lo he deseleccionado, no he quitado la selección, lo voy a volver a duplicar y vean cómo, ¿sí?, el objeto, ¿sí?, se duplica y esa alteración que yo hice, tanto de tamaño como de posición, se vuelve efectiva, ¿sí? Es decir, que el comando de duplicar lo entiende y lo aplica. Aquí ya me salí del área de trabajo, no importa, pero bueno, pasó lo mismo, ¿sí? Y esa es la segunda nota que quiero que le pongan a estos pasos para duplicar objetos. Vamos a regresarnos y a volver a resumir, ¿sí? Para duplicar objetos, paso número 1, seleccionar el objeto que quiero duplicar. Paso número 2, edición, duplicar o control D. Ahí no hay tanto problema, ¿sí? La primera nota se refiere a la distancia del duplicado, ¿sí? Que en las propiedades del documento, cuando yo no tengo ningún objeto seleccionado, ¿sí?, que es cuando se visualizan las propiedades del documento, que son estas que están acá arriba, la última opción, que se llama distancia del duplicado, me permite alterar la distancia en la que se va a duplicar el objeto cuando yo quiero hacer efectivo la duplicidad, es decir, cuando lo quiero duplicar, ¿sí? Esa es la primera nota. Segunda nota, que está un poco más difícil de describirla, pero bueno, voy a tratar de describirla despacio para que la entiendan, es que cuando yo duplico un objeto y ese duplicado lo altero, ¿sí?, y cuando digo lo altero, pueden poner ustedes entre paréntesis, modificarle su tamaño o modificarle su posición, así como lo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Y yo ese duplicado lo vuelvo a duplicar, es decir, le vuelvo a dar control D, ¿sí? Esa alteración que hice se vuelve efectiva en el duplicado, ¿sí? Y los duplicados que vuelva yo a hacer sobre ese objeto mientras no quite su selección, pues se va a hacer efectivo y el objeto pues se va a duplicar con esa alteración que yo le hice, que es reducirlo. En este caso lo reduje, lo hizo más pequeño y lo moví un poco del lugar, ¿sí? Bueno, muy bien. Esa es la segunda nota. Y la tercera nota, ¿sí?, se trata de una ventana acoplable que sirve también para duplicar, ¿sí? Les voy a pedir que aquí le den un clic, los que están trabajando en la computadora, en el menú organizar, y nos vamos a ir a organizar y le vamos a dar un clic en la primera opción que dice transformaciones y luego, aquí me moví, organizar, transformaciones y luego en posición, ¿sí? Y cuando le dan un clic a esa opción, en la ventana acoplable aparece esta opción que está aquí, que es la opción de transformaciones, ¿sí? Voy a dibujar un objeto, ahí lo dibujé, ¿sí? Y bueno, pues esta opción, que es la de transformaciones, que tiene varias opciones acá arriba, esta es la de rotación, aquí está la de escalar y reflejar. Nos vamos a ir a la primera, que es la de posición, ¿sí? Hay más opciones, ahorita vamos a ver solamente la primera para hacer la tercera nota de los pasos para duplicar, ¿sí? Aquí hay una opción, esto que se llama posición relativa, ¿sí? Están viendo ustedes aquí 8 cuadrados y un círculo al centro, ¿sí? 8 cuadrados alrededor, 3 arriba, 3 abajo y 2 hacia los lados, hacia cada uno de los lados, ¿sí? Y acá abajo hay una opción que dice copias, ¿sí? Yo ahí tengo 1, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, pues es otra opción para duplicar, ¿sí? No precisamente con el comando duplicar, pero aquí también se pueden hacer duplicados. Y sería, repito, la tercera nota que van a poner ustedes en su actividad. En cualquiera de las posiciones relativas que yo dé clic, ¿sí?, si se fijan, en cualquiera de los cuadrados aparece una palomita y si doy clic al círculo aparece un circulito dentro de color negro, ¿sí? O azul si yo dejo el cursor arriba del circulito. Pues bueno, lo que puedo hacer yo aquí es duplicar de acuerdo a la posición que yo marque, ¿sí? Si yo estoy en el círculo y yo le doy aplicar, se va a duplicar un objeto sobre la posición relativa, que en este caso es su propio eje, su propia posición. Aquí yo dupliqué, lo quito, ok. Eso no es tan útil, pero si yo doy un clic en cualquiera de las
opciones que están hacia los lados, es decir, en cualquiera de los cuadros. Si yo doy clic, por ejemplo, en este y le doy a aplicar, el duplicado se hace hacia un lado, ¿sí? Si yo selecciono el objeto y le doy un clic en el del otro lado, les doy a aplicar, ¿sí? Se hace una copia, porque yo aquí tengo seleccionada una copia hacia el lado que yo quiero que se duplique, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí le doy hacia arriba y le doy 2 copias y le doy a aplicar, hacia arriba salen 2 copias. Si se fijan, esta y esta son las copias que se hicieron, ¿sí? Y bueno, pues esa sería la tercera nota para duplicar objetos, ¿sí? Muy sencillo, esta yo creo que está más sencilla que la segunda nota. Y bueno, pues, pues esas serían las 3 opciones para duplicar objetos, ¿sí? Vamos a volver a resumir, ¿sí? Ahora desde el principio, desde copiar, ¿sí? Para copiar objetos, paso número 1, selecciono el objeto que quiero copiar. Paso número 2, tengo 3 opciones: edición, copiar, ¿sí? Aquí está. Clic derecho, copiar, ahí está. O oprimir control, la tecla control y la tecla C al mismo tiempo para copiar, ¿sí? Ese sería el paso número 2. Paso número 3, para hacer efectivo la copiada y pues pegar el objeto que quiero que copié, le doy control B, control V o igual, edición pegar o clic derecho, pegar, ¿sí? Nota, ¿sí? El pegado que hacemos del objeto se hace exactamente en la misma posición en la que copié el objeto, ¿sí? Incluso si yo me muevo de página. Si yo, por ejemplo, este objeto lo copio, me voy a la página número 2 y lo pego, se pega exactamente en la misma posición. Y esto es importante saberlo, por eso les pido que agreguen esa nota ahí. Muy bien, es todo para lo de copiar objetos. Ahora, para pegar objetos, perdón, para duplicar objetos, ¿sí? Los pasos son menos, son solamente 2, muy sencillos. Paso número 1, selecciono el objeto que quiero duplicar. Paso número 2, tengo 2 opciones: edición, duplicar, aquí está, o control D, y el objeto se duplica, ¿sí? Y debajo del paso número 2 le ponen 3 notas. La primera, la de la distancia del duplicado. En la barra de propiedades, la distancia del duplicado se puede alterar, ¿sí? Alterando los valores que están ahí. Esa sería la primera nota. La segunda nota es que al duplicado que yo hice, si yo lo altero, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo alteré, y yo no quito la selección, si yo vuelvo a duplicar ese duplicado que hice, la alteración que hice del objeto pues se hace efectiva, y si se fijan, vean cómo se duplicó ahí el objeto. Esa sería la segunda nota. Y la tercera nota tiene que ver con la ventana acoplable de las transformaciones, que yo la puedo ver en organizar, transformaciones, y ahí puedo hacer duplicidades del objeto que tengo seleccionado de acuerdo a una posición relativa, teniendo un total de 9 opciones, que son hacia arriba, que son estas 3, hacia abajo, que son estas otras 3, hacia los lados, que son estas 2, y hacia el centro, que es pues la del círculo, ¿sí? Y yo puedo especificar cuántas copias quiero duplicar en la opción esta que está aquí abajo. Esto lo pueden hacer incluso también, por favor, ahí con un dibujito. Muy bien, pues esa es entonces la segunda parte de esta actividad número 10, que son cosas, les digo, muy sencillas, pero que pueden no resultar tan sencillo explicarlo como les estoy pidiendo que lo expliquen, pero bueno, esto pues les digo, les va a servir para ir armando una especie de tutorial escrito por ustedes mismos de cómo se utilizan estas herramientas en el programa CorelDRAW, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Esta es la segunda parte, esta segunda parte pues ya fue un poco más completas. Tengo prácticamente 35 minutos de clase, más los 5 de prórroga son 40, entonces les van a quedar a ustedes 10 minutos que les pido que los aprovechen. Tal vez no les alcance el tiempo para hacer esta segunda parte de la actividad, pero bueno, recuerden que todavía esta actividad no es para hoy. Estamos
estamos, digamos, a la mitad ahorita de esta actividad número 10. El día de mañana vamos a ver la parte número 3 y la parte número 4 para terminar esta actividad. Y ya a partir de mañana que tengan ustedes ahí en el Classroom la actividad para que la puedan subir a la plataforma y ya se las pueda yo revisar más adelante. Muy bien, como siempre les digo, si tienen alguna duda estoy conectado en Facebook. Si no, por favor, aprovechen estos 10 minutos para trabajar en la actividad.